Anem a rematar el programa d'este dijous. Conforme estem recordant-los durant el programa, des que hem començat, ja hem anunciat que anàvem a tindre una entrevista molt interessant en la secció de salut, que tenim, com saben vostès, tots els dijous en el Bon Dia Comarcal. Avui anem a centrar-nos amb el greix, l'eliminació del greix que ens sobra o que no volem en el nostre cos. Anem a parlar del contorn corporal i ho anem a fer amb el doctor Jorge Balaguer. Jorge, bon dia. Hola, buenos días. Benvingut. El greix és una cosa que no volem ningú en el nostre cos, sobretot les dones que són més coquetes. Anem amb el tratamiento. ¿Qué tratamientos se incluyen dentro de este concepto? El concepto de contorno corporal, lo que estamos hablando es el tratamiento de la eliminación del acúmulo de grasa. Este acúmulo de grasa, pues en los hombres se localiza alrededor de la cintura, en las mujeres se localiza alrededor de las cartucheras, en la zona trocantérea, al interior de los muslos, y es el tratamiento de estos acúmulos, que es el acúmulo de grasa localizada. No es para eliminar grasa de todo el cuerpo, para eso están los tratamientos bien de dietas o bien tratamientos a nivel del estómago para disminuir el volumen de captación de alimentos, ¿vale? Esto es para acúmulos localizados. Zonas localizadas, y vamos a desmitificar en cierto modo el que no solo las mujeres efectivamente se preocupan de reducir, de eliminar esa grasa, ¿verdad? Claro, cada vez más los hombres tratan la figura o se tratan desde el punto de vista estético, al igual que las mujeres. El porcentaje cada vez va igualándose más, aunque las mujeres todavía están en el primer puesto, pero los hombres cada vez van recortándoles más espacio. Son más exigentes los hombres también con los resultados, como siempre. Claro. ¿Quién puede realizarse este tipo de tratamientos? Y lo principal, ¿dónde se deben realizar? Los tratamientos, como la mayor parte de los tratamientos de salud, pues hay que ver primero al paciente. No todos los pacientes están en una situación que les permite movilizar grasas. Todo el mundo conoce los niveles de colesterol y de triglicéridos. Pues estos tratamientos, al movilizar grasas, aumentan estos niveles. Aumentar estos niveles pues provocan en un momento puntual una elevación de estos valores. Un paciente que sin saber los valores que tiene o sabiendo que los tiene elevados se sometiera a un procedimiento de estos, podría tener un pico, podría causarle algún problema. Por eso no se deben hacer en cualquier lugar y por gente o profesionales que no tengan buenos conocimientos de la fisiología de la movilización de grasas. Entonces, un paciente sano se lo puede realizar. Tratamientos para la grasa, para eliminar grasa, básicamente hay dos. Uno es quirúrgico, hospitalario, y otro es no quirúrgico, en la clínica, en un centro sanitario. Estos dos tipos de tratamiento es para dos tipos de paciente. El gran acúmulo que se debe tratar pues, mediante la liposucción. Hay distintas técnicas y distintos términos para denominar el mismo procedimiento. Liposucción, el refining, el lipoláser, son distintos tratamientos, pero son quirúrgicos. Y después los no quirúrgicos, que son mediante aparatos o máquinas que permiten eliminar grasa localizada, que ahí estaríamos hablando de aparatos tipo LPG, o el LPG propiamente dicho, y después la cavitación. El LPG es un tratamiento mecánico y la cavitación es un tratamiento físico. Ahora conoceremos estos sistemas, estos tratamientos, pero sería interesante remarcar, como ya has dicho, que no solo por motivos estéticos es conveniente reducir, eliminar esa grasa, sino también por las consecuencias que puede aportar en nuestro cuerpo esa grasa, ese exceso. Sí, no es ya eliminarlo para no tener problemas, sino pacientes que tienen problemas con altos niveles de moléculas grasas son los que hay que controlar antes de hacerles este tipo de tratamiento. No puedes ir a un centro que tenga un aparato de este y que no haya un personal sanitario detrás del aparato que conozca
que esto puede provocar un aumento de niveles de colesterol o de triglicéridos circulantes, que te lo apliquen y al día siguiente ese paciente igual tiene algún tipo de problema porque no se le hizo una historia clínica, que es lo que estamos acostumbrados al personal sanitario a realizar a un paciente o un cliente cuando se hace un tratamiento. No puede tener una peluquería, un tipo de aparataje que provoque una alteración sanitaria. Y esto es, como siempre estamos diciendo, el problema es del paciente y el que lo debe controlar es el paciente. Las autoridades sanitarias no se paran a mirar esto. O sea, esta máquina no necesitas un certificado sanitario para comprarla. O sea, la puede comprar quien quiera y es el cliente el que debe saber esto, aunque no debería ser así, pero en España funcionan las cosas como funcionan y tú puedes comprar un aparato láser sin no tener absolutamente ningún conocimiento de los efectos secundarios que puede derivar un aparato láser. Puede quemarte una retina, un láser. Si no conoces ni lo que es la retina, pues la ignorancia hace que en cualquier sitio se depile con un tipo de aparataje que puede provocar una lesión muy grave en manos inexpertas. Hay que tener precaución, por tanto. ¿Y en qué consiste el tratamiento combinado LPG y cavitación? Expliquemos ya. Bueno, el LPG es un sistema de rodillos que se patentó y lo que provoca es un cambio a nivel de la elastina y de los fibroblastos con el movimiento de estos rodillos. Inicialmente eran unos rodillos que iban en un sentido solamente y ahora las máquinas más actuales, el último modelo de LPG, permite succionar al mismo tiempo el tejido. Esto lo que hace es provoca una alteración en estas estructuras, en estos septos que separan o en estas barreras que separan la grasa, y esas estructuras lo que hacen es que se retensan otra vez y al retensarse otra vez comprimen esta grasa. Destruyen la grasa y estimulan el colágeno, que son las fibras que tenemos todos debajo de la piel, y hace que se tense, con lo que disminuye el espesor que hay entre la piel y el músculo, con lo que desaparece el volumen. Es un mecanismo mecánico y este mecanismo mecánico provoca cambios fisiológicos en las estructuras normales. Y la cavitación es un mecanismo físico. La cavitación lo que provoca es un cambio en el fluido, ese cambio en el fluido hace que aparezcan burbujas debajo de la grasa. Estas burbujas lo que hacen es que destruyen la grasa. La presentación inicial que se hizo con la cavitación se hacía mediante la aplicación de este manípulo que provoca ultrasonidos sobre un tocino, una pieza de tocino, y veías que a una determinada distancia de la superficie empezaron a aparecer vacuolas, que son como burbujas, porque se sobrecalentaba la grasa, y eso lo que hace es que destruye la grasa que hay alrededor de estas burbujas. Esa grasa que estamos diciendo que destruye se moviliza, y esa movilización de esa grasa es lo que provoca altos niveles después de triglicéridos y colesterol, que de manera puntual cualquier organismo lo asimila y lo elimina, pero que hay que saber que en un paciente con niveles elevados esto le provoca una sobresaturación, pues hay que conocer la historia clínica de cada paciente. Entonces, son dos mecanismos que los combinamos para obtener mejores resultados. Hay quien hace uno o hace el otro, pero hemos visto que con nuestros protocolos de trabajo, combinando los dos, los resultados son más rápidos y mejores. Y la gente lo que quiere es algo que sea rápido, que sea igual de bueno, pero que no sean necesarias 25 sesiones, estar liado un mes para obtener algo, que a partir de la octava sesión más o menos ya se obtengan resultados. Y hay pacientes que no quieren someterse a una intervención quirúrgica y esta es la única y la mejor alternativa que existe. Eso precisamente es lo que posiblemente quieran saber los telespectadores, la eficacia, más que la eficacia, la rapidez en cuanto a la eliminación. Según una media, digamos, porque cada paciente será distinto, ¿no? Sí. Pero, ¿qué media, digamos, que es lo que se tarda desde que empiezas a terminar este tratamiento? Esto va por sesiones de trabajo. Más o menos la media es realizar una sesión semanal o 3 sesiones cada 2 semanas, o sea, cada 4 o 5 días poder realizarte uno para que el cuerpo pueda asimilar la eliminación de esta grasa que hemos movilizado. Entonces, estos tratamientos inicialmente con las máquinas antiguas necesitabas para ver resultados igual unas 12 sesiones,
14 sesiones, y ahora comprobamos que a partir de la sexta, séptima sesión se empiezan ya a ver resultados, porque no es solo el resultado del momento, esto provoca un cambio fisiológico y provoca una contracción de esas fibras, y eso el cuerpo necesita esa estimulación y necesita poner a trabajar sus mecanismos para que esta cicatriz que se hace empiece a formarse. Decimos que es estable a las 3 semanas, por eso coincide más o menos desde el inicio, las 3 semanas coinciden con esas 8 sesiones más o menos. Cualquier cambio en el cuerpo necesita 3 semanas para evidenciarse. Son 21 días, que es el proceso de cicatrización inicial de cualquier proceso en el cuerpo. Eso coincide esos 21 días, con esas 8 semanas, esos 8 tratamientos más o menos para empezar a objetivarse resultados. ¿Y cómo, digamos, cómo se establece o cómo se decide si un paciente puede realizarse ese tratamiento sin pasar por quirófano? ¿O por qué se decide que lo más conveniente en este caso es llegar a la liposucción, a la cual ahora nos explicarás qué es? Cuando tienes un paciente debes ver primero el paciente si quiere realizarse un tipo de tratamiento u otro. Hay pacientes que le planteas algo quirúrgico y te dice directamente no. Entonces la única alternativa es tratamientos no quirúrgicos, LPG y cavitación. Hay pacientes que vienen como en acúmulos tan mínimos, que eso no está indicado hacerle una liposucción, porque la liposucción provoca cambios más grandes y entonces igual te pasarías un poco con el tratamiento, se verían marcas en negativo de lo que has quitado. Cuando quieres quitar volumen, si te pasas de volumen, en vez de tener una dilatación, tienes una contracción del tejido y se ve igual de mal una cosa que la otra. Entonces hay pacientes que cuando son pequeñas zonas a movilizar, pues mejor los tratamientos no quirúrgicos. Cuando son grandes volúmenes a eliminar, los tratamientos no quirúrgicos mejor que no, porque se va a prolongar demasiado en el tiempo y eso también el paciente debe ser conocedor. Esto te metes en un proceso igual de 2 meses, pues yo 2 meses no estoy dispuesto a venir cada semana para hacerme esto. Pues hay que hacer una liposucción, que eso es el mismo tratamiento, pero que lo acortamos en el tiempo. O sea, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Y en el caso de llegar a esa conclusión, hay que pasar por la liposucción. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, la liposucción, ¿qué es? Es una técnica quirúrgica, pero podemos decir que es la técnica menos quirúrgica que existe, ¿vale? Se debe hacer en un ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque las condiciones, vas a hacer una técnica invasiva, ¿vale? Para hacer una técnica invasiva solo la puede realizar personal sanitario, facultativos. Es una técnica que actualmente la técnica se denomina liposucción tumescente. Hace años se realizaba un tipo de liposucción que no se infiltraba nada en el tejido, con lo que se perdía mucha grasa con sangre. La sangre está alrededor de la grasa y se perdía mucho volumen. Según hacías liposucciones más grandes se pedía más volumen de sangre, y hasta hace 20 años la técnica esa era necesario incluso autotransfundir a los pacientes para hacer una liposucción. Hoy en día eso no se concibe así, se realiza una técnica que se infiltra un líquido junto a la grasa, que esto provoca que no sangre y lo que permite es la extracción de esa grasa mediante unas cánulas. Unas cánulas es un tubito, como podéis apreciar en la imagen, es un tubo que tiene unos orificios. Una vez la grasa está emulsionada en este líquido que hace que no sangre, mediante esta cánula se va aspirando y se va aspirando por zonas. Hay que sacar lo mismo de todas las zonas, por eso se denomina, uno de los términos de marketing es la liposcultura, que liposcultura es un término que no habla de liposucción, pero es lo mismo. Es darle forma, darle forma. Está claro que si quieres hacer un perfil de unas caderas, pues tendrás que quitar en la zona superior e inferior para que abulten más las caderas centrales. La liposcultura es ir dando forma al cuerpo y hay que ser simétrico cuando lo quitas para que se parezca a un lado al otro lado. Vas eliminando estos volúmenes y al final lo que tienes es una forma pues más armónica. Pues quitarle en la zona de la cintura, dejarle más en la zona glútea, quitar en la zona de la cartuchera, quitar en la zona del pliegue subglúteo. Vas quitando en zonas para definir una figura. Y eso después exige el tratamiento posoperatorio. Este tipo de cirugía se realiza en un hospital, se realiza con anestesia local
y sedación, o sea que hay un anestesista que es el que controla las constantes vitales del paciente, permite el alta el mismo día, o sea, el paciente se lo hace y se va a su casa, pasa unas horas en observación y se va a su casa. Se va a su casa con una faja. Una faja porque tú la movilización de grasa que realizas, después tienes que reajustarla al cuerpo. Queda como la piel quedaría un poco suelta de lo que es la fascia o el músculo, quedaría un espacio muerto en medio. Entonces eso tiene que cerrarse, colapsarse. Y eso antes se realizaba poniendo un vendaje, que era muy incómodo llevar un vendaje, y lo que ponemos ahora la mayoría de cirujanos plásticos, que es pues una faja. Una faja tiene unas características especiales, pero es una faja que coge las zonas o abarca las zonas que tú has tocado. Pues si has tocado el interior de las rodillas, si has tocado pues, el interior de los muslos, pues va desde las rodillas hasta la cintura, según la zona que toques. En los hombres que tocamos el abdomen o tocamos la zona del pecho por la ginecomastia, pues va en forma de camiseta, ¿vale? Pero debe colapsar. Esa faja hay que llevarla durante, según distintos protocolos, pero unas 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas que coincide con las 3 semanas que habíamos dicho antes de la cicatrización. Sí. A las 3 semanas eso ya se ha pegado, y ya se ha pegado y ya no es necesario llevarlo, y ya se ha iniciado una cicatrización, ya se va a quedar en la superficie colapsada, ya no hay espacios muertos. Pero igual se quedan irregularidades porque al ser una técnica manual, pues puedes extraer más en una zona que en otra, y aparte la cicatrización no es homogénea, es un proceso que sabemos lo que sucede, pero que no podemos controlar. Actualmente no hay control sobre la cicatrización. Hay pacientes que cicatrizan mucho y otros que cicatrizan menos, y hay unas zonas del cuerpo que cicatrizan más que otras. Entonces, una vez has quitado esta faja, lo que le realizamos es un tratamiento con el EPG, el que habíamos hablado antes, de toda esa zona, para regularizar toda la superficie y que se quede todo lo más liso posible, lo más parecido a una piel normal. Y eso es en qué consiste una liposucción. Estabas explicando y me he quedado pendiente de preguntarte si en el momento en que sale del quirófano ya se puede hacer vida normal. Sí, a ver, esto molesta, te lo han hecho a ti y esto va a molestar, pero igual que decimos, por ejemplo, que un aumento mamario duele, pues una liposucción lo consideramos que no duele. Evidentemente hay que tomar fármacos para eliminar las molestias, pero con fármacos como el paracetamol o fármacos de primer nivel de analgesia de dolor se tolera. El paciente que puede permitirse igual no trabajar o no hacer esfuerzos físicos durante 2 o 3 días va a estar más confortable, pero hay pacientes que operamos, por ejemplo, un jueves y el lunes están trabajando, ¿vale? Quien puede permitirse 2 días más, pues lo llevará mejor, pero hay otro tipo de cirugía que obligatoriamente no les permitimos realizar actividad física hasta el cabo de 10 días. Esta lo permite, pero la tolerancia al dolor varía de un paciente a otro. No hay pacientes que toleran mucho el dolor y estos pueden hacer vida absolutamente normal desde el día siguiente, y otros que no toleran tanto. Generalmente va asociado a la edad, personas más jóvenes poca tolerancia al dolor, personas más mayores pues tienen mucha tolerancia al dolor. En fin, Jorge, no sé si se nos queda algo en el tintero, pero en cuanto al contorno corporal, explicaciones tenemos para dar y vender un buen rato que hemos estado abordando el tema, y yo creo que está entendido por parte de todos. No obstante, si quieres remarcar algo, como te decía. No, ya sabéis que son 3 tratamientos que son para distintos tipos de pacientes: tratamiento quirúrgico, la liposucción, lipoescultura, lipoláser, son distintos nombres de la misma técnica o técnicas muy parecidas, y después el tratamiento no quirúrgico, que son LPG y cavitación. Pues muchas gracias por este máster, insisto, en cuanto a los diferentes tratamientos para tener un mejor contorno corporal, que es lo que al fin y al cabo todos anhelamos. Muchas gracias. A vosotros. Sona la música i és que aplega l'hora de posar el punt i final al programa d'avui. Continua la programació de la televisió comarcal. No desconnecten, que ja saben que ací tenim moltes coses que veure. Tots junts. Demà tornem. Que passen un bon dia.